Son las 10. Empieza, de paseo por la historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un jueves más a nuestro paseo semanal por la historia, donde hoy caminaremos por la Constantinopla, la actual Estambul del siglo VI, y lo haremos junto a una mujer que nació en la miseria y terminó gobernando como pocas personas han gobernado. Dicen de ella que a los 15 años fue una de las estrellas más comentadas y criticadas del escenario del hipódromo donde actuaba. Su belleza, su ingenio rápido y su descaro la convirtieron en leyenda viva entre las gradas. Algunos cronistas, no precisamente, debían ser amigos suyos, la describen con detalles que hoy escandalizarían incluso en las redes sociales. Pero la vida da giros inesperados. A los 16 o 17 años decide dejarlo todo. Se convierte en compañera de un alto funcionario, un gobernador enviado a una provincia lejana, lo que hoy sería más o menos el norte de Libia. El romance dura poco. Maltratos, abandono. Ella hace las maletas y regresa por mar. En el camino se detiene en Alejandría. Allí, en contacto con comunidades religiosas del desierto, descubre o redescubre una fe profunda, el monofisismo, una corriente cristiana que en ese momento era vista como disidente por muchos en la corte. Desde el poder al que llegaría años más tarde, impulsa leyes que protegen a las mujeres, castigos más duros para violadores, derecho a la propiedad para las esposas, facilidades para el divorcio cuando hay maltrato, prohibición de obligar a las hijas a prostituirse para pagar deudas familiares. En un mundo donde las mujeres apenas tenían voz, ella hace que se les escuche. Y es algo curioso en una época donde se habla del empoderamiento femenino, de la igualdad. Nos olvidamos muchas veces de que fueron pocas, pero las hubo. Hubo mujeres que tuvieron el poder, que se enfrentaron a los hombres y que fueron grandes. Catalina la Grande, Isabel de Castilla, Cleopatra, y nuestra acompañante de hoy, Teodora. Y es una lástima que a estas mujeres muchas veces las tengamos en el olvido. Pero no me quiero extender más en esta presentación. Así que sin más, comenzamos el programa de hoy. Dicen que el poder es un fuego que calienta a quien lo sostiene, pero quema a quien lo abraza demasiado. Teodora, la emperatriz que ascendió desde las sombras de Constantinopla, lo supo mejor que nadie.
no nació con sangre noble, ni con promesas de grandeza, sino en un mundo de polvo, sudor y desprecio. Sin embargo, su nombre resonaría en los mármoles del imperio, en los mosaicos de Santa Sofía, en los susurros de los cortesanos y en las pesadillas de sus enemigos. Esta no es la historia de una santa ni de una villana, sino de una mujer que desafió a su época, que moldeó un imperio y que pagó el precio de su audacia con un destino que aún hoy, siglos después, nos estremece. Pero antes de sumergirnos en este relato de ambición, traición y redención, imagina por un momento a una niña descalza, mirando desde las gradas de un hipódromo, sin saber que un día su voluntad doblegaría a emperadores. ¿Cómo llegó Teodora desde los callejones más bajos al trono de Bizancio? Y más importante aún, ¿por qué su sombra aún parece rondar los muros de Constantinopla? Acompaña. Pues vamos a adentrarnos en esta niña humilde y que acabó convirtiéndose en toda una emperatriz. Porque Teodora fue una emperatriz bizantina y esposa de Justiniano I. Gozó de gran popularidad y poder. Es venerada como santa, junto con su marido, por varias iglesias ortodoxas, siendo su onomástica el 14 de noviembre. Teodora fue la mujer más influyente y poderosa de la historia del Imperio Romano de Oriente, al grado que algunas fuentes la mencionan como emperatriz reinante junto con Justiniano I, es decir, como corregente, algo totalmente inhabitual en aquella época. De orígenes humildes, se le acusó, por supuesto, de arribista y prostituta, por haber superado las barreras de género y clases de su época. Consiguió erigirse como una de las mujeres más poderosas de la historia bizantina, capaz de aplicar medidas revolucionarias en todos los ámbitos públicos. Acusar a alguien, a una mujer, pues de cualquier cosa, pues era lo más común, ¿no? Cuando alcanzaba ciertas cotas de poder, ¿no? Y sobre todo, algo que tampoco se le perdonaba a muchas clases sociales es que venía de clase humilde, ¿no? La famosa sangre azul, ¿no? Que duró hasta bien entrado, pues prácticamente el Renacimiento, ¿no? Y que aún hay monarquías o hay nobles que lo siguen manteniendo como estandarte, ¿no? La sangre azul, como si no tuviéramos todos la misma sangre. El origen de Teodora resulta particularmente notable. Según las fuentes de la antigüedad, nació en el seno de una familia humilde. Miguel de Sirio, en la crónica de 1234, y Bar Hebreo, sitúan su nacimiento en la ciudad de Darnan, en Siria, alrededor del año 501. Aunque existen varias contradicciones respecto a su ascendencia, Procopio presenta a Teodora como la hija de un sacerdote, entrenada en las pías prácticas del monofisismo, doctrina de la naturaleza única. Cristo es tan solo Dios, no hombre. Estas son fuentes miafisitas, tardías, que recoge su descripción entre miembros de su credo. Los miafisitas han tendido a considerar a Teodora como uno de los suyos y puede haber sido inventado simplemente como una forma de mejorar su reputación. También entra en conflicto con lo dicho por Juan de Éfeso, contemporáneo miafisita. Estas fuentes suelen ser desestimadas en favor de la versión de Procopio, y es que otras fuentes, sin embargo, relatan un origen bien distinto, y cuentan que su padre, Acacio, era un entrenador de osos de la facción verde en el hipódromo de Constantinopla. Su madre, cuyo nombre no quedó registrado, era bailarina y actriz. Sus padres tuvieron dos hijas más llamadas Cornito y Anastasia. Después de la muerte de su padre, su madre mandó a las hijas llevar guirnaldas al hipódromo y las presentó como suplicantes, siendo acogidas con benevolencia por la facción azul. Desde entonces, Teodora sería seguida de esta última facción. Hay que decir que ese derecho de asilo también implicaba poner la vida de los suplicantes al servicio de quien las acogía. Explicando un poquito qué significaba esto de ser suplicante, pues en este caso los hipódromos en aquellas épocas eran
pues como los coliseos romanos, ¿no? Eran prácticamente mini ciudades donde había de todo. Entonces, cuando el hombre moría, la familia quedaba totalmente desamparada para todo. Entonces lo que suplicaban eran a los dueños o a los regentes de estos lugares para que de alguna manera las acogieran, ¿vale? Las acogieran y las alimentaran, pues casi hasta que les consiguieran algún tipo de matrimonio, ¿no? Esto las convertía muchas veces en esclavas, ¿vale? Y aquellos que las acogían se creían con todo el derecho sobre ellas. No lo sabemos con seguridad, pero bueno, puede ser que algo así le sucediera a Teodora y que lógicamente pues seguían a aquellos que los habían acogido. El no seguirlos podía tener graves consecuencias. La infancia de Teodora, seguro, fuera de dudas, aquí sí que los historiadores se ponen de acuerdo, fue viviendo en los sótanos del hipódromo. En su juventud, y siguiendo los pasos de su madre, tuvo que ganarse la vida en el controvertido mundo del teatro y la farándula. El hipódromo no es, como lo imaginamos ahora, un lugar de carreras de caballos. En aquella época era circo, era baile, era de todo, era teatro. Y pues si una mujer se ganaba la vida en el mundo del teatro y la farándula, esas actividades a menudo también incluían servicios sexuales. Procopio de Cesarea, un cronista contemporáneo, la acusó en su Historia secreta de explícita y procaz en el escenario, y en su llamada Historia secreta, considerada tendenciosa y maliciosa en años posteriores, relata que Teodora siguió desde muy temprana edad el ejemplo de su hermana Conito y trabajó en un burdel de Constantinopla, ofreciéndose a hombres de baja realea, siendo después de esto cuando se convirtió en actriz, saltando a la fama con su representación de Leda y el Cisne, donde se desnudaba más allá de lo que la ley permitía, yaciendo en el suelo mientras algunos asistentes le esparcían granos sobre el cuerpo y después una oca la picoteaba, mientras que ella fingía que la violaba. Estas puestas en escena, las actrices, las mujeres, ¿vale?, estaban muy mal vistas. Vamos a pasar unos siglos adelante, ¿no? En la época de Shakespeare, todos los papeles lo interpretaban hombres. La primera Julieta de la historia en el teatro fue un hombre, porque se consideraba muy mal visto que una mujer actuara. Ser actriz y ser prostituta en aquella época pues prácticamente significaba lo mismo. Y esto, digamos que hasta principios del siglo XX casi que fue así. Con lo cual, la gente que acudía a un teatro, hombres, y veían a una mujer actuando, se creían con el derecho de humillarla. Durante este tiempo como actriz conoció a la esposa del general Belisario, Antonina, que sería su amiga durante toda la vida. Con 16 años viajó hasta el norte de África como compañera sentimental de un oficial sirio llamado Acebolo, mientras que él se dirigía hacia la Cirenaica para ser el gobernador de Pentápolis. Nombrecitos raros, ¿eh? Teodora permaneció con él al menos 4 años antes de regresar a Constantinopla. Abandonada y maltratada por Acebolo, en el camino de vuelta permaneció por un tiempo en Alejandría. Teodora afirmó que en esa ciudad conoció al patriarca Timoteo III, quien era monofisita, y fue en ese tiempo cuando ella se convirtió al monofisismo. Desde Alejandría se dirigió a Antioquía, donde conoció a una bailarina de la facción azul, Macedonia, quien era quizás una informante de Justiniano I, ¿vale? De alguna manera, pues bueno, en según qué ámbitos te movías, pues tu papel podía servir para muchas cosas, ¿no? De espía, informante, de todo, ¿no? O sea que todo va muy bien en función de ante qué clase social actuabas o prestabas tus servicios. Emperador, pero ya era un hombre ambicioso, sobrino del emperador Justino I, un campesino que había ascendido al trono por pura astucia.
Justiniano vio en Teodora algo más que una mujer hermosa. Vio una aliada, una mente que podía igualar la suya, una voluntad tan fuerte como la de cualquier senador. Pero había un problema. Las leyes romanas prohibían que un hombre de su posición se casara con una mujer de origen tan bajo, una exactriz marcada por el escándalo. Justiniano, sin embargo, no era de los que se doblegaban ante las reglas. Presionó a su tío, cambió las leyes y en el año 525 se casó con Teodora en una ceremonia que escandalizó a la corte. La boda fue solo el comienzo. Cuando Justiniano Teodora regresó a Constantinopla junto a su hija. No se sabe con certeza quién era el padre de la niña. En el 522 abandonó su antiguo modo de vida, estableciéndose como hilandera en una casa cerca del palacio. Su belleza, ingenio y su carácter espontáneo y divertido atrajeron la atención de Justiniano, el cual era un joven militar en ese momento de unos 39 años que quiso casarse con ella. Sin embargo, eso no podía ser. Él era el heredero al trono de su tío, Justino I, y la ley romana de la época de Constantino prohibía el matrimonio de actrices con oficiales gubernamentales. Eufemia, esposa de Justino I, a quien le caía bien Justiniano y nunca le negaba nada, estuvo en contra de este matrimonio con una simple actriz. Sin embargo, Justino acabó cogiéndole mucho cariño a Teodora. En el 525, cuando Eufemia murió, Justino eliminó esa ley. Y así, por fin, Justiniano y Teodora pudieron casarse. Ella tenía unos 27 años cuando se casó por segunda vez. Tras su matrimonio con Justiniano, el ascenso de Teodora se consolidó de manera sorprendente. Compartió la responsabilidad del gobierno imperial y además jugó un papel clave en la formulación y aplicación de decisiones políticas de peso. Ejerció de consejera, participó de forma activa en los consejos imperiales y demostró una capacidad de influencia capaz de enfrentar abiertamente a la nobleza e influir en las decisiones de gobierno. Teodora se recuerda en la historia por su firme defensa de los derechos de las mujeres y los desfavorecidos. Implementó reformas de todo tipo. ¿Vale? Perdón. Impulsó leyes que prohibían el tráfico sexual y protegían a las mujeres de abusos en el matrimonio. Situaciones de vulnerabilidad social que no se habían recogido en la legislación anterior. No solo en la legislación anterior, en ninguna de las legislaciones de ningún país de aquella época. Implementó reformas también que beneficiaban a grupos marginados y en especial se centró en las mujeres que querían dejar la prostitución. Esta reforma no solo mejoró la situación legal de las mujeres en Bizancio, sino que sentaron precedente en materia de derechos humanos. Posiblemente, gracias a Teodora, se comenzó o se dio el primer paso para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Historiadores como David Potter enfatizan que la intervención de Teodora en estos temas se adelantó a su tiempo. A través de su activismo, la emperatriz bizantina buscó crear un entorno donde las mujeres pudieran alcanzar una mayor autonomía, a través de la protección de sus derechos básicos. Las reformas que llegaron a influenciar la legislación bizantina posterior es uno de los aspectos más perdurables de su legado. Uno de los aspectos menos explorados de este legado concierne a la influencia cultural que ejerció en la corte bizantina. Es probable que su experiencia personal en el mundo del teatro, un ámbito generalmente despreciado por las élites de Bizancio, le otorgase una sensibilidad particular hacia las artes. Se sabe que la emperatriz fue promotora de eventos teatrales. Ella elevó al teatro a una categoría que escandalizaba a las clases nobles. Se convirtió además
en mecenas de artistas y literatos, quienes encontraron en su figura un respaldo sin precedente. Gracias a su influencia, el teatro y otras actividades culturales se ganaron el respeto de la sociedad bizantina y sirvieron para difundir ideas y valores imperiales. Teodora admitía tanto actores como actrices en los teatros, algo pues que, como ya hemos dicho, luego desapareció, ¿no? Salvo en las clases bajas, donde las mujeres sí que continuaban pues actuando en cierta manera, pero que ya lo hemos dicho, eran consideradas las pobres de todo menos actrices. El interés de Teodora por la cultura y el arte también se manifestó en su proyecto de embellecimiento de la ciudad de Constantinopla, donde emprendió reformas arquitectónicas junto a su marido. Esta intervención consolidó la capital imperial como el centro cultural y espiritual del mundo bizantino. De hecho, de acuerdo con los estudios recientes, muchas de estas obras, como la Iglesia de Santa Sofía, muestran una fusión entre la arquitectura religiosa y la política, algo pues basado en cierta forma en esa manera que tenía Teodora de ver la ciudad. Por otra parte, también era muy puntillosa en lo que respecta al ceremonial de la corte, incrementándose su esplendor hasta el punto de que la emperatriz vivía rodeada de 4.000 sirvientes. ¿Vale? También tuvo su parte buena y su parte mala. No sabemos realmente estos 4.000 sirvientes si eran bien atendidos o qué condición tenían, ¿no? Esto no nos ha llegado, pero bueno, tenía un buen servicio. De acuerdo con Procopio, la pareja imperial hizo que todos los senadores, incluyendo a los patricios, se postraran ante ellos nada más entrar a su presencia, y dejó claro que sus relaciones con la milicia civil era la de amos y esclavos. De alguna manera, si podemos decir, otro de los contras fue que divinizaron la figura del emperador, ¿vale? Todos le tendrían que rendir esa pleitesía y el emperador era el dueño de, por decir algo, de toda la gente sobre las que gobernaban. También supervisaron cuidadosamente a los magistrados, mucho más que los emperadores previos, posiblemente para reducir la corrupción burocrática. Como hemos dicho, tenía aspectos que quizás no los podíamos considerar desde nuestro punto de vista, pues no tan buenos, pero hicieron muchísimo, ¿vale? Ya el hecho de que también lucharan contra la corrupción burocrática también es un punto bastante a su favor. También creó sus propios centros de poder, como el Hagia Sofía, la construcción eclesiástica más elaborada. El eunuco Narses, que ya era mayor, se convirtió en un brillante general, siendo su protegido. Juan de Capadocia, el jefe de los recaudadores de impuestos de Justiniano, fue considerado enemigo de Teodora, debido a su influencia independiente. Teodora participó en las reformas legales y espirituales de Justiniano y se involucró, como ya hemos dicho, en el aumento de los derechos de sus mujeres. Entre sus leyes destacan la que prohibía la prostitución forzosa y cerró burdeles que la incumplían. ¿Qué era la prostitución forzosa? Si alguien contraía una serie de deudas que no podía pagar, normalmente con alguien pues que estaba en una clase social alta, de la manera que se pagaba era ofreciendo a una de sus hijas, en el caso de que tuviera hijas, ofreciéndolas para prostitutas hasta que la deuda quedara saldada. Esto quedó prohibido totalmente por Teodora y los locales donde se permitía los cerraba. Asimismo, creó un convento en la parte asiática de los Dardanelos llamado Metanoia, arrepentimiento, donde exprostitutas podían mantenerse a sí mismas. El nombre de arrepentimiento quizás era un poquito pues para justificar ante el clero, ¿no? Lo llamamos arrepentimiento y así todas las mujeres que están aquí pues están arrepentidas. En realidad, esas mujeres lo que hacían era dejaban su vida anterior,
con mayor o menor arrepentimiento, esto no lo sabemos, pero sí que les ofrecía una serie de oficios como tejedoras, que ella misma había hecho también, para que pudieran mantenerse y no volvieran a su vida anterior. También expandió los derechos de la mujer en caso de divorcio y referentes a la propiedad. Ella también, el divorcio era como te repudio, me separo. Recordad que el divorcio era algo que solo le estaba permitido a los hombres, ¿no? Y repudiaban a su mujer, se divorciaban de ello y hasta aquí, ya a partir de aquí búscate la vida. Ella no, ella lo reguló, ¿vale? Reguló esto, reguló las propiedades en caso de divorcio. Instituyó la pena de muerte por violación. La violación en aquellos años, posiblemente a menos que fuera alguien de una clase social alta, era, no iba a decir uno de los delitos menos castigado, es que ni siquiera era considerado delito. Teodora instituyó la pena de muerte a los violadores, sean violadores de mujeres de clase baja o de mujeres de clase alta. La ley era para todos por igual. Prohibió que los bebés no deseados fueran abandonados, algo pues que también entre la clase pobre pues acostumbraba a pasar y entre la clase noble pues también, ¿no? Los pobres porque no podían mantenerlo y las nobles pues si no estaban casadas pues para deshacerse del pecado. Dio a las madres derechos de custodia sobre sus hijos y prohibió el asesinato de las mujeres que hubieran cometido adulterio. El adulterio en aquella época estaba para la mujer penado como pues que se les prohibía matar. No era una condena a muerte, pero si el marido la mataba, no pasaba nada. Intentó convencer a su marido, a Justiniano, ¿vale?, de que aprobase leyes en torno a la familia. Esto no tuvo que ser una lucha fácil. No olvidemos que su marido antes de emperador había sido militar y había sido hijo de, por lo tanto, supongo que tenía las costumbres muy arraigadas en su cabeza y las leyes anteriores. No tuvo que ser una lucha fácil de esta mujer. También consiguió que se derogase la ley que prohibía el matrimonio entre una persona noble y una humilde, ¿vale? Lo que ella había pasado. A partir de ese momento no había ningún problema para que personas de diferente clase social se pudieran casar entre ellos. También creó leyes que permitían a las mujeres ser propietarias y herederas, algo que también era impensable y que luego, en los reinos posteriores, una vez que Teodora ya no estuvo en el mundo de los vivos, pues siguió siendo igual. Hasta hace bien poquito y en según qué países hasta hace muy poquito, las mujeres ni podían ser propietarias ni podían ser herederas, ¿vale? De hecho, la famosa ley Salicano, que hace que por ejemplo, en España tenemos una heredera al trono, mujer, porque no ha nacido ningún hombre, ¿vale? Porque la ley hasta día de hoy no está derogada. Por lo tanto, si Felipe VI hubiera tenido un niño, le hubiera ocurrido igual que a él, que tiene dos hermanas mayores, pero él es el heredero. Por lo tanto, esto que hizo Teodora en su época de que las mujeres pudieran ser herederas, y estoy hablando de heredar el trono, pero es que lo de las herederas de cualquier tipo, hasta hace muy poquito las mujeres no heredaban, ¿vale? Imaginaros en el siglo VI, una mujer que impulsa esa ley, que luego sabemos quedó en el olvido. Aparte de la pena de muerte de los violadores que hemos hablado antes, ella también tratará de erradicar la prostitución. Intenta rescatar a muchas adolescentes de esa vida, porque era consciente de que muchas, la gran mayoría, eran obligadas a ejercerla. No cogían ese camino voluntariamente. Daban pensiones a las mujeres pobres, que eran solteras o viudas, para que pudieran pues vivir de una manera digna, pues hasta que murieran o hasta que encontraran un nuevo marido para que las manteniera. Incluso en los prostíbulos, en los burdeles donde prostitutas ejercían voluntariamente,
ella lo que hizo fue eliminar al proxeneta. El dinero que ganen es para ellas, no para nadie que las explote. Probablemente, debido a su propia juventud, Procopio escribió que ella estaba naturalmente inclinada a ayudar a las mujeres desafortunadas. Seguramente se vio reflejada. Ella también adopta medidas para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Teodora era también una mujer viajera, mientras que Justiniano prácticamente nunca había viajado, y muchos de los consejos que le da su marido están fundamentados en una experiencia previa, no solo en lo que ha vivido, sino también en lo que ella había visto en sus viajes. Por supuesto, la historia secreta de Procopio presenta una versión diferente de los eventos. Por ejemplo, en lugar de prevenir la prostitución forzosa, dice que Teodora reunió unas 500 prostitutas, confinándolas en un convento como si fuera una suerte de burdel. Esto, según narra, incluso las llevaba al suicidio o intentaban escapar, al ser transformadas contra su voluntad. Nos tenemos que imaginar una mujer que hace tantas leyes en beneficio de las mujeres. Lo raro es que no le hubieran salido más enemigos, que solo le hubiera salido este Procopio, ¿no? Porque le podían haber salido miles que intentaban desprestigiarla. Teodora también demostró sus dotes de líder al gestionar la crisis provocada durante la rebelión de Nicá del año 532 después de Cristo. Este levantamiento popular puso en grave peligro la estabilidad del imperio y casi obligó a Justiniano a abandonar Constantinopla. Mantuvo una determinación férrea al oponerse a aceptar la huida como única posibilidad. Se considera que fue ella quien convenció a Justiniano a resistir, pronunciando una de sus frases más famosas: "La púrpura es el sudario más noble". Esta muestra de fortaleza y convicción fue fundamental para que el emperador decidiera reprimir la revuelta y mantener el control de la ciudad. La púrpura, ¿no? El color del cielo en aquella época, ¿no? Si recordáis, pues cuadros del románico, por ejemplo, eh, el cielo no se pinta de color azul, el azul aparece en el arte muchísimo más tarde, se pintaba de dorado, ¿no? O de púrpura en este caso, ¿vale? Según los historiadores, durante los llamados disturbios de Nica, había dos facciones políticas en el imperio, los azules y los verdes, quienes comenzaron un disturbio de enero de 532 durante una carrera de carros en el hipódromo. El disturbio provenía de muchas quejas, algunas acerca de las propias facciones de Justiniano y Teodora, de los distintos partidos o grupos que competían en el estadio bajo distintos colores. Teodora siempre recordó que ella y sus hermanas fueron rechazadas por el Partido de los Verdes, los cuales tampoco quisieron dar a su padrastro el puesto de adiestrador de osos, mientras que los azules las aceptaron en sus filas. Los agitadores, con toda probabilidad verdes, prendieron fuego a muchos edificios públicos, incluyendo la iglesia de Hagia Sofía, y proclamaron un nuevo emperador, Hipatio, el sobrino del anterior emperador Anastasio I. Incapaz de controlar las masas, Justiniano y sus oficiales se prepararon para huir. En un encuentro del Consejo Gubernamental, Teodora criticó la huida del palacio y subrayó el significado de que alguien que muere como regente, a pesar de vivir como exiliado o escondido, diciendo que la púrpura es una excelente mortaja, significando esta frase que es mejor morir como un emperador que luchar para defender y conservar su trono en lugar de huir asustado y vivir en el exilio. Su discurso tajante les convenció a todos, incluyendo al propio Justiniano, quien había estado preparando sus cosas para huir. Como resultado, Justiniano ordenó a sus tropas leales lideradas por dos oficiales, Belisario y Mundus, que atacaran a los manifestantes en el hipódromo. Sus generales cumplieron las órdenes dadas y asaltaron al hipódromo matando, según Procopio, aproximadamente a 30.000 rebeldes. Igual exagera un poquito. A pesar de afirmar que había sido nombrado emperador por los agitadores y a su pesar, Hipatio fue también ajusticiado, aparentemente debido a la existencia de Teodora. Los historiadores están de acuerdo en que fue el coraje de ella y su decisión los que salvaron el reinado de Justiniano, que nunca olvidó que fue ella quien había salvado su trono, con lo que su gratitud y aprecio creció enormemente. Teodora ejerció igualmente una notable influencia en cuestiones religiosas. Apoyó el monofisismo,
una doctrina cristiana que enfatizaba la naturaleza divina de Cristo en detrimento de su naturaleza humana. Esta convicción, que desafiaba la posición oficial establecida por el Concilio de Calcedonia, resultó controvertida en su época. Se estima que el respaldo que Teodora prestó a los monofisistas obedecía tanto a su fe personal como a una estrategia política para ganarse el apoyo de las provincias orientales del imperio, donde el monofisismo tenía una base importante de seguidores. Este aspecto religioso de su reinado ayudó a consolidar su figura como una gobernante compleja, capaz de anteponer sus convicciones teológicas al consenso religioso de su tiempo. Sin duda, debía ser una mujer fuerte, de carácter y que tenía grandes convicciones. Lo que ella creía, eso hacía. En materia religiosa, Teodora y Justiniano también tenían opiniones dispares. Él pertenecía a la Iglesia calcedonia ortodoxa e intentaba por todos los medios interceder ante su esposa para disminuir el poder que ésta le otorgaba a los monofisistas. Pero Teodora sabía cómo burlar a su marido en materia religiosa y digamos que en todas las materias. Una muestra de ello es el caso de Novatia, en el sur de Egipto, cuyos habitantes fueron convertidos al monofisismo en el 540. Justiniano había determinado que ellos debían ser convertidos a la fe calcedonia y Teodora, por el contrario, que debían ser monofisistas. Justiniano habló con misioneros calcedonios de los Tebaida para que se presentaran con regalos al Silco, el rey de Novatia, pero al enterarse, Teodora preparó sus propios misioneros y escribió al duque de Tebaida que debía retrasar a la embajada de su esposo para que los monofisistas llegaran antes. De lo contrario, lo pagaría con su vida. El duque fue lo suficientemente astuto para frustrar al despreocupado Justiniano, a pesar de la implacable Teodora, y consiguió su cometido. Cuando los calcedonios alcanzaron a Silco, fueron rechazados por los de Novatia, ya habían adoptado el credo monofisista de Teodosio. Asegurarlo. Ella, que había enfrentado ejércitos y conspiraciones, se enfrentó ahora a un enemigo que no podía vencer. Pasaba los días en sus aposentos, rodeada de mosaicos que la mostraban como una diosa, pero con un cuerpo que se desmoronaba. Justiniano, desesperado, mandó traer a los mejores médicos del imperio, pero no había cura. Teodora, consciente de su destino, dictó sus últimas voluntades: proteger a los azules, cuidar a las mujeres desamparadas, mantener la fe ortodoxa. No pidió nada para sí misma. Había nacido sin nada y, aunque moría como emperatriz, no buscaba inmortalidad en la tierra. La mañana de su muerte, el 28 de junio de 548, Constantinopla despertó bajo un cielo plomizo. Teodora, vestida con un sencillo manto púrpura, yacía en su lecho, con Justiniano a su lado, sosteniendo su mano. No hubo grandes discursos, solo un susurro que nadie más escuchó. Algunos dicen que le pidió que no olvidara su legado, otros que le rogó que no se rindiera ante sus enemigos. Cuando exhaló su último aliento, el emperador rompió en llanto, un llanto que resonó en los pasillos de mármol. Teodora murió el 28 de junio del 548, convirtiéndolo a nuestro calendario, a la edad de 48 años, y Justiniano le sobrevivió hasta el 565. A pesar de que la única fuente que se ha escrito acerca de su muerte, Víctor de Tununa, no usa la palabra cáncer en su sentido moderno, parece advertirse que esta fue la enfermedad que pudo con ella, y aunque no hay documentación que lo sugiera, al parecer pudo morir de un cáncer de pecho. Algunos estudiosos así lo han sugerido. Justiniano lloró amargamente en su funeral. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles, fundada por Constantino en la ciudad de Constantinopla, y actualizada por Justiniano. Teodora es considerada como una gran figura del Imperio bizantino y desde finales del siglo XX también es pionera del feminismo, aunque pocas feministas
posiblemente la conozcan, y menciona a ella ninguna. Pero las leyes que redactó fueron destinadas principalmente a aumentar los derechos de las mujeres y sobre todo de las mujeres más desfavorecidas. Es muy decidida a la hora de buscar una mejora de la situación de la mujer de su época. Esto se plasma en todo un conjunto de medidas legales referentes tanto a la familia como a cuestiones civiles. Derogó la ley que prohibía la unión entre hombres nobles y mujeres plebeyas, lo que impedía a muchas mujeres ascender y salir de la pobreza. También estableció una ley que permitía a las mujeres ser propietarias herederos de pleno derecho. Mejoró el sistema de atención a la salud femenina. Impulsó, ya lo hemos dicho, la pena de muerte a los violadores, algo muy revolucionario. Otra ley era el reconocimiento de los hijos bastardos y el derecho de estos a participar en la herencia. También intentó erradicar la prostitución y rescatar a los jóvenes que practicaban este oficio, ofreciéndoles una dote para facilitar su casamiento. Si aún así preferían ejercer la prostitución, se buscaba que desarrollasen su trabajo en burdeles regentados por ellas mismas. También se estableció una reglamentación de los burdeles para impedir los abusos. Estas leyes quedan integradas en el Corpus Iuris Civilis, aunque el hecho de que fueran respetadas en la práctica, lógicamente, era otro asunto. Como se dice actualmente, hecha la ley, hecha la trampa. Como resultado de los esfuerzos de Teodora, el estado de la mujer en el Imperio bizantino fue más elevado que el del resto de las mujeres en Europa, y a pesar de sus orígenes humildes, la Iglesia Ortodoxa Oriental canonizó a Teodora, donde su memoria sigue siendo venerado. Algunas biografías subrayan esta dimisión contradictoria de Teodora como santa y pecadora, que resaltan tanto su vida mundana anterior a la corte como sus contribuciones espirituales. Hoy hemos caminado junto a una mujer que sobre todo nos enseña que no hace falta nacer en palacio para gobernar un imperio, solo hace falta inteligencia, valor y saber aprovechar cada oportunidad de la vida, por oscura que parezca al principio. Y también nos ha enseñado, para los que ahora enarbolan esta bandera del feminismo, de la lucha contra la prostitución ilegal y de los derechos de las mujeres, que su lucha comenzó hace 14 siglos, que quizás tendrían que mirar un poquito la historia y no ponerse unas medallas por las que otras mujeres antes que ellos lucharon. Y no solo lucharon, sino que además lo consiguieron. Luego la historia no les supo dar continuidad. Pero creo que historias como la de esta mujer, como la de Teodora, es una historia que tenemos que conocer y saber que existió. Porque supongo que algunos de los que me están escuchando hoy en este programa es la primera vez que oían su nombre. Y fijaros qué personaje tan importante y tan merecedor de que tenga un puesto bien alto entre, no vamos a decir los más famosos, pero sí entre los principales de la historia. Y para acabar, como siempre, lo haremos con una pista musical, un diálogo entre un hombre enamorado y una mujer, que además de artista, parece ser una trabajadora sexual. Pero antes, como siempre, gracias por haberme acompañado. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo personaje de la historia y no os vayáis, porque a las 11 nuestro compañero Juanma García nos lleva al otro lado, a la otra orilla, para introducirnos en ese mundo del misterio. Y después, de madrugada, la programación de Radio Avalon continúa. Pero ahora sí, por mi parte, gracias nuevamente y os dejo con el tango de Rosanne de la película Moulin Rouge.
On that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Me dejaste en un tango. El alma se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxana. Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De paseo por la historia, todos los martes a las 22 horas.